¿Cuál fue el mayor error de la historia? La Cuarta Cruzada. Comenzó como una cruzada por Jerusalén a partir de una invasión por Egipto y los cruzados acabaron invadiendo Croacia y Constantinopla. Esto también condujo al debilitamiento del Imperio bizantino y, finalmente, a su caída. Lo logramos. Conquistamos Jerusalén. ¿De qué hablas? Literalmente, acabamos de irnos. Aún nos encontramos en Europa. Bueno, entonces, ¿quiénes eran esas personas? Enzo Ferrari insulta a un fabricante de tractores, crea su mayor competencia. Ferruccio Lamborghini era un hombre sencillo nacido en una familia que se ganaba la vida cultivando uvas. Su conocimiento y su interés en la mecánica lo llevaron finalmente a ingresar al negocio de la fabricación de tractores. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la producción industrial de Italia estaría relacionada con las necesidades de guerra, descuidando así otras necesidades como el equipo agrícola. Por eso, después de la guerra y debido a las iniciativas de reforma de posguerra, su fabricación de tractores se volvió muy popular y lucrativa. Así que a Ferruccio le iba bien el negocio. Después de algunos años incluso fundó otras empresas que fabricaban calentadores de gasoil y aires acondicionados. Y entonces compra un Ferrari, ya que le encanta jugar con los coches y Ferrari es una marca de coches prestigiosa al alcance solo de los exitosos y poderosos. Viajó hasta Maranello para comprar un Ferrari 250 GT. Después de tenerlo durante algún tiempo, se dio cuenta de que tenía un embrague inferior que siempre se rompía y le obligaba a llevar el coche de vuelta a Maranello una y otra vez. Lleva la queja al propietario, Enzo Ferrari, y le argumenta que sus tractores tenían mejores embragues que los coches Ferrari. Enzo Ferrari, lleno de orgullo, hizo caso omiso de su queja pensando que un simple granjero no tenía nada en contra del prestigio y pedigrí de sus autos Ferrari. Esto es lo que empujó a Ferruccio Lamborghini al negocio del automóvil. Si tan solo Enzo Ferrari bajara su orgullo, su empresa no tendría que lidiar con lo que ahora es una competencia muy importante. La cereza del pastel fue cuando se llegó a un acuerdo para vender una parte de Ferrari a Ford, aunque luego se echó atrás. Esto provocó que Ford reaccionara con rabia y desarrollara el impresionante GT40, que logró triunfar en Le Mans en varias ocasiones con el mismo chasis. La guerra del Emú, no puedo vincularla, estoy en el móvil, pero básicamente fue el ejército australiano luchando contra el temido Emú con ametralladoras y los soldados no pudieron detener el constante asalto del Emú. ¿Cómo puedes joder tanto? Ustedes son soldados. Según recuerdo, eran 4 personas armadas con 2 Louis Guns y 10.000 cartuchos. El problema no eran los ataques de los emus, sino que estos simplemente huían en cuanto comenzaban a disparar. Además, los emus eran más rápidos que los vehículos disponibles en ese momento, lo cual complicaba aún más la situación para los australianos. Me acabo de enterar de que el inventor de los anuncios emergentes en Internet cree que se equivocó porque permiten el seguimiento de información personal. Esa no era su intención. Editado para agregar, estaba medio escuchando las noticias mientras reeditaba. Estoy seguro de que podría haberme equivocado en los detalles. Mis disculpas. ¿Alguien tiene un enlace? En realidad, no fue tan complicado como parece crear esto. Alguien más lo habría hecho y el resultado habría sido el mismo. Mannibal no se atreverá a atacar Roma. Oh, mierda, atacó a Italia. Envía un gran ejército para enfrentarlo. Fueron masacrados por las fuerzas de Aníbal. Envía otro. En serio, durante un tiempo pareció que Roma estaba dirigida por Sack Brannigan. Es curioso cómo a veces parece que la historia se repite de formas extrañas. Recuerdo a un amigo que siempre subestimaba a oponentes en videojuegos. Decía cosas como no hay forma de que me ganen. Y después, perdía de la forma más humillante. Siempre pensé que era un poco como lo de Roma y Aníbal. Subestimar a alguien nunca termina bien, ya sea en un juego o en la vida real. En el siglo XII, un monje hizo un libro de oraciones. El papel era escaso en aquellos días, así que en lugar de desembolsar dinero por papel nuevo, el monje sacó un viejo manuscrito del estante y simplemente lo escribió usando eso. Quitó la tinta, volvió a cortar, pasó las páginas y se puso a escribir su libro. Análisis posteriores han demostrado que ese manuscrito sin valor que prácticamente destruyó era en realidad un libro llamado El método de Arquímedes. El libro, por decirlo suavemente, expuso los fundamentos del cálculo y la física más de 1500 años antes que Newton y Leibniz. ¿Quién sabe qué tan avanzados estaríamos hoy en día si ese monje no hubiera escrito su libro? Teniendo en cuenta que el manuscrito fue preservado por el monje durante más de 1100 años desde su creación, es probable que no se haya perdido mucha información.
Este tiempo prolongado sugiere que el contenido era considerado valioso y digno de ser mantenido, lo cual podría indicar su importancia y relevancia a lo largo de los siglos, a pesar de los desafíos que podrían haber amenazado su existencia. Una de las más importantes es la legendaria operación con una mortalidad del 300% de Robert Liston, nacido en 1794, le amputaron la pierna en menos de 2 minutos y medio, el paciente murió después en la sala del hospital por gangrena, normalmente lo hacían en esos además, amputó los dedos de su joven asistente, que murió más tarde en la sala por gangrena en el hospital. El espectador quirúrgico, que estaba tan aterrorizado de que el cuchillo le hubiera perforado las partes vitales, cayó muerto del susto. Esa fue la única operación en la historia con una mortalidad del 300%. La historia de Robert Liston es impactante. En un solo procedimiento, logró un 300% de mortalidad. Amputó la pierna de un paciente que luego murió de gangrena, afectó a su asistente y hasta mató a un espectador de un susto. Todo en menos de 3 minutos. En esos tiempos, la cirugía era brutal y peligrosa. Solo se puede imaginar la tensión y el caos que debió haber en el quirófano. Carga de la brigada ligera. La falta de comunicación envió a una sola brigada británica a atacar de cabeza a todo el ejército ruso, durante la guerra de Crimea. El poema de Tennyson era lo suficientemente famoso como para tener que memorizarlo en 6º grado. La carga de la brigada ligera es un ejemplo de cómo una mala comunicación puede tener consecuencias trágicas. Un grupo de soldados británicos se lanzó valientemente contra un ejército ruso completo, sin saber lo que les esperaba. Recuerdo que en 6º grado tuvimos que aprender el poema de Tennyson. Para muchos, fue solo una tarea, pero para mí, representó el sacrificio de esos hombres. Es una lección de la guerra que a veces se olvida. Blockbuster rechaza una oferta para comprar Netflix. Este se menciona con regularidad, pero estoy bastante seguro de que no habría hecho una gran diferencia. Es probable que lo administren mal o simplemente intenten enterrarlo en favor de sus tiendas físicas. Mientras tanto, una empresa similar surge y ocupa el lugar de Netflix. Muchas personas ignoran que, en el momento en que Blockbuster estaba negociando con Enron, se contemplaba un servicio de streaming similar a Netflix. En aquel entonces, Enron era visto como una empresa de primera categoría, mientras que Netflix era una novedad. Es comprensible que consideraran sus opciones y optaran por Enron. Nadie, salvo aquellos dentro de la compañía y algunos críticos, esperaba que Enron cayera con tanta gravedad. Lo peor del incendio de Londres fue que se necesitaba tanta madera para reconstruir que Inglaterra no pudo suministrarla por sí misma. Tuvieron que importarlo de todas partes y muchos creen que así es como las chinches se propagaron a Londres. Inmediatamente después del incendio de Greer, comenzaron a aparecer chinches, especialmente en casas nuevas hechas de madera que tenían que traer de otros lugares. Y así dedujeron que en la madera que habían importado vivían chinches. Interesante historia sobre el fuego de Londres y los chinches. Suena raro pensar que una catástrofe como esa pueda haber llevado a un problema tan común hoy. Es curioso cómo algo tan simple como la madera puede transportar plagas. A veces, las consecuencias de los eventos históricos pueden ser inesperadas, afectando la vida cotidiana de las personas mucho después. Lo tienes un poco al revés. Roland Garros, francés, conocido por tener los campos de tenis de París con su nombre, fue el piloto que tenía la primera marcha. Se estrelló detrás de las líneas alemanas y fueron los alemanes quienes capturaron la marcha interruptora. No sabía que Roland Garros era piloto. Siempre pensé que solo estaba relacionado con el tenis. Es curioso cómo un evento en la vida de alguien puede tener un efecto tan grande como la captura de esa tecnología. Cambia el rumbo de la guerra y de la historia del deporte. Es interesante conectar esos puntos. Existe una teoría que afirma que si alguien descubre exactamente para qué sirve el universo y por qué está aquí, desaparecerá instantáneamente y será reemplazado por algo aún más extraño e inexplicable. El universo es inmenso. Verdaderamente inmenso. Resulta difícil comprender cuán enormemente vasto y asombroso es. Puede que creas que la distancia hasta la farmacia es considerable, pero eso no representa nada en comparación con la magnitud del espacio. Este planeta tiene, o mejor dicho tenía, un problema, que era el siguiente. La mayoría de las personas que vivían en él eran infelices durante la mayor parte del tiempo. Se sugirieron muchas soluciones para este problema, pero la mayoría de ellas se referían principalmente al movimiento de pequeños trozos de papel verdes, lo cual era extraño porque, en general, no eran los pequeños trozos de papel verdes los que estaban descontentos. Sí, suena familiar.
A veces, la gente se obsesiona con el dinero, pensando que eso solucionará todo. Recuerdo un amigo que creía que con más dinero sería feliz, pero al final se dio cuenta de que la felicidad venía de las cosas simples, como pasar tiempo con amigos. La búsqueda de la felicidad puede ser algo torpe, pero a menudo nos olvidamos de lo que realmente importa. La gran biblioteca de Alejandría no fue exactamente destruida, más bien simplemente, fracasó. A nadie le importó realmente y quedó en mal estado. Cuando fue destruido ya era un caparazón de lo que era antes. Es interesante cómo algo tan importante como la biblioteca de Alejandría pudo haber caído en el olvido. A veces pasa en nuestra vida, donde cosas valiosas se desvanecen porque nadie las cuida. Recuerdo un viejo lugar donde solíamos jugar de niños, que al final se convirtió en solo un espacio vacío, sin importancia. A veces, las cosas solo se pierden con el tiempo. La guinda del pastel llegó cuando acordó vender una parte de Ferrari a Ford, de la que luego se retractó. Esto llevó a que Ford se enojara tanto que fabricaron el gigante GT40 que ganó Le Mans varias veces con el mismo chasis. Es curioso cómo decisiones pequeñas pueden desatar grandes reacciones. Este tipo de rivalidad en el automovilismo siempre crea historias interesantes. La idea de un acuerdo fallido y cómo eso llevó a Ford a crear el GT40 es un buen ejemplo de la competencia. A veces, la frustración puede impulsar a alguien a hacer algo increíble. Al final, esa rivalidad resultó en uno de los coches más icónicos de la historia. IRC eran 4 hombres con 2 Louis Guns y 10.000 balas. Y el problema no fueron los ataques de los Emu, sino el hecho de que los Emu simplemente huyeron una vez que abrieron fuego. Además, los Emu son más rápidos que los coches que tenían en ese momento, lo que realmente no ayudó a los australianos. Es una historia curiosa. 4 hombres con ametralladoras y miles de balas intentando cazar emus, pero los emus simplemente corrían. Me imagino la frustración, sobre todo porque esos pájaros son rápidos. A veces, las cosas no salen como uno espera, incluso con toda esa preparación. Es un recordatorio de que no se puede controlar todo, incluso no con tantas armas. Cuando se firmó el Tratado de Versalles, el general francés Ferdinand Foch comentó: «Esto no es una paz. Es un armisticio por 20 años». Tenía razón. La Segunda Guerra Mundial comenzó 20 años y 64 días después. Es interesante pensar en cómo la historia se repite. A veces, la paz parece solo un descanso temporal. Foch tenía razón al decir que no era realmente un acuerdo duradero. A veces las tensiones no se resuelven, solo se aplazan. Y luego, un conflicto puede estallar nuevamente. La historia nos enseña a estar atentos a las señales. Es un recordatorio de que las decisiones pueden tener consecuencias a largo plazo. Mucha gente también olvida que en ese momento Blockbuster estaba cerrando un trato con Enron, que habría ofrecido un servicio de streaming similar a Netflix. Enron era considerada en ese momento una empresa de primer nivel, mientras que Netflix era nueva. No se les puede culpar por considerar sus opciones y decidirse por Enron. Nadie, excepto aquellos dentro de la empresa y algunos de fuera que cuestionaron sus prácticas, hubiera esperado alguna vez que Enron cayera tan duramente. Enron fue una empresa de energía, ¿verdad? ¿Qué los haría aptos para desarrollar un servicio de medios en Internet? Es una comparación similar a pedirle a una compañía petrolera como Shell que te diseñe un motor de búsqueda. Sin embargo, al menos habrían poseído patentes relacionadas con él. Editar, vaya, los confundieron con Redbox. Sin embargo, Netflix solicitó patentes relacionadas con su método de negocio y alquiler de DVD en línea en el año 2000, concedidas en 2003. Parece que la confusión entre Netflix y Redbox es común. Ambos revolucionaron la manera en que consumimos películas, pero sus enfoques fueron diferentes. Netflix se centró en el alquiler online y la transmisión, mientras que Redbox optó por kioscos físicos. Es interesante cómo las innovaciones en la industria del entretenimiento han cambiado con el tiempo y cómo esas patentes jugaron un papel clave en su crecimiento. En el móvil, no puedo vincularlo. Pero otro comentarista en este hilo vinculó un artículo que explica que prendió fuego a un montón de cosas y perdió el control. Dijo que no llamó a nadie antes de encender el fuego porque no quería asustar a los ciervos. Eso suena un poco arriesgado. A veces la gente no piensa en las consecuencias de sus acciones. Me recuerda a un amigo que empezó un fuego en una fogata sin asegurarse de que todo estuviera seguro, y terminó asustando a muchos animales en el bosque. Al final, no valió la pena la experiencia.
Creo que es importante ser responsable con el fuego, especialmente en la naturaleza. No solo eso, sino que una enorme tormenta de nieve azotó la ciudad justo después del evento, lo que hizo muy difícil ayudar. Muchos murieron en la tormenta. También señalaré que la ciudad de Boston fue la primera en acudir en nuestra ayuda. Hasta el día de hoy enviamos un árbol de Navidad a la ciudad como regalo en honor a su ayuda. Seguimos una relación estrecha con Boston y respondimos durante los atentados. Como nativo de Aligonian, conozco esta historia al dedillo y trabajo en el área afectada. También sé que los científicos del proyecto Manhattan utilizaron el evento como investigación para el desarrollo de la bomba atómica. Es interesante cómo eventos trágicos pueden unir a las ciudades. La tormenta que golpeó después del evento hizo que todo fuera aún más complicado. A veces, la ayuda llega de los lugares menos esperados, como Boston en este caso. La relación entre Halifax y Boston se ha mantenido fuerte, lo que muestra que podemos aprender y apoyar en tiempos difíciles. También es curioso cómo la historia a veces se conecta con la ciencia de maneras inesperadas. El número de muertos podría haber sido peor si no hubiera sido por el sacrificio de un despachador del ferrocarril intercolonial, Patrick Vince Coleman, que operaba en la terminal ferroviaria a unos 230 m, 750 pies, del muelle 6, donde ocurrió la explosión. Él y su compañero de trabajo, William Lovett, se enteraron por un marinero del peligroso cargamento a bordo del Mont Blanc en llamas y comenzaron a huir. Coleman recordó, sin embargo, que un tren de pasajeros procedente de Saint-John, New Brunswick, debía llegar a la terminal ferroviaria en cuestión de minutos. Regresó solo a su puesto y continuó enviando mensajes telegráficos urgentes para detener el tren. Se han informado varias variaciones del mensaje, entre ellas esta del Museo Marítimo del Atlántico: detengan el tren. Un barco de municiones en llamas en el puerto se dirige al muelle 6 y explotará. Supongo que este será mi último mensaje. Adiós, muchachos. No se me ocurriría un mensaje final más impresionante, incluso si hubiera tenido tiempo para reflexionar sobre ello. Y probablemente eso fue algo que se incluyó como un comentario al pasar. Suponiendo que esa versión era el mensaje real. Según tengo entendido, fue reportado por quienes lo recibieron posteriormente. Este relato tradicional de la Cruzada de los Niños ahora se considera ampliamente un mito. Hay pruebas documentadas de grandes movimientos de gente pobre, incluida una alta proporción de niños, en toda Europa en la supuesta época de la Cruzada de los Niños. Sin embargo, no hay evidencia de que fueran vendidos como esclavos o incluso de que intentaran ir a Tierra Santa. La historia de la Cruzada de los Niños parece una mezcla de hechos y leyendas. Muchos niños y adultos se movieron por Europa en esos tiempos, pero no hay pruebas de que realmente intentaran llegar a Tierra Santa. Es interesante cómo la historia puede distorsionarse con el tiempo. Al final, parece más un cuento que una realidad. Creo que tu línea de tiempo está un poco desincronizada con la historia que escuché. Hubo un atentado contra su vida antes y el asesino mató o hirió a algunos civiles cercanos. Luego, el asesino saltó a un río y tomó una pastilla de cianuro, pero el río era demasiado poco profundo y el cianuro no funcionó, por lo que la multitud lo capturó. Ferdinand huyó del lugar y le aconsejaron que permaneciera agachado, pero quería ir al hospital para visitar a los civiles heridos. El conductor se perdió y el coche se averió en un callejón. Para entonces, Príncipe había abandonado cualquier posibilidad de matar a Ferdinand y estaba sentado en un restaurante. Pero quiso la suerte que al salir del restaurante vio frente a él el coche de Ferdinand, así que le disparó y lo mató. Eso suena a un giro inesperado en una historia ya complicada. La combinación de un intento de asesinato y la suerte de los involucrados es curiosa. A veces, las decisiones que parecen poco inteligentes pueden llevar a resultados fatales. Ferdinand decidió ir a ver a los heridos, pero comenzó una serie de eventos desafortunados que terminaron mal para él. A veces, la vida te pone en el lugar y momento equivocado. Napoleón, oye, capturé tu capital. Las reglas dicen que eso significa que debes rendirte y yo he ganado la guerra. Rusia, en realidad, trasladamos nuestra capital a San Petersburgo hace unos días y quemamos Moscú hasta los cimientos. De todos modos nunca nos gustó mucho. Lamento que no hayas recibido la nota. Napoleón. Bueno, supongo que entonces me iré a casa. La verdad es que este tipo de situaciones me recuerdan cuando un amigo se creía muy listo en un debate. Creyó que tenía la razón, pero al final resultó que no había estado bien informado. La cara que puso fue un espectáculo. Aprendió que, a veces, es mejor tener la información correcta antes de actuar. Me parece que esto le pasó a Napoleón, solo que él no tuvo otra opción más que volver a casa.
escuché en un podcast, así que podría estar equivocado, que su esposa estaba preocupada de que los asesinaran antes del mitin y JFK básicamente dijo, mira, si alguien quiere dispararme desde 100 pies de distancia, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al parecer, JFK era terrible a la hora de calmar a su esposa. Es interesante cómo algunas personas reaccionan a situaciones de estrés. Recuerdo que un amigo siempre decía que en un concierto, si alguien se pone a empujar, no hay mucho que puedas hacer más que disfrutar de la música. Quizás esa actitud desenfadada es lo que necesitamos a veces, no dejar que el miedo nos quite el momento. Al final, nadie sabe lo que pasará. Cuando estaba en Maryland, algunas personas discutieron sobre eso. ¿Alguien, tal vez yo? Dijo, guerra civil, y un segundo tipo me corrigió diciendo, por aquí la llamamos, guerra entre estados. Luego, un tercer tipo intervino y lo corrigió, diciendo algo como, ¿de qué estás hablando? Tienes que ir más al sur para eso. Eso pasa a menudo en reuniones. La gente se clava en sus ideas sobre la historia. En este caso, discutir un evento tan crucial como la guerra civil puede crear un debate tenso en grupos. Unos la ven de una forma, otros de otra. A veces, solo es un tema que se usa para sacar chistes o reflexionar sobre el pasado. Al final, solo un recordatorio de cómo la historia se siente diferente para cada persona. Pero Enron era una empresa de energía, ¿no? ¿Qué los habría calificado para desarrollar un servicio de medios de Internet? ¿No es eso como pedirle a Shell Oil que le construya un motor de búsqueda? Enron se inició como una empresa relacionada con la energía, aunque algunos podrían cuestionar esta clasificación. Con el tiempo, se expandió y comenzó a invertir en acciones vinculadas a la tecnología de Internet. Esta diversificación marcó un cambio significativo en su enfoque original, lo que resultó en una transformación notable en su modelo de negocio y en el mercado en general. Requirió muchas cirugías a lo largo de varios años, pero en general estuvo bien. Para ser honesto, no sé mucho más allá de eso, murió cuando mi padre era muy joven, así que nunca pude conocerlo. Es una historia complicada. Aunque se sometió a muchas cirugías, parece que al final todo estuvo bien. Pero, como no conocí a mi amigo, solo quedan las historias de cómo fue. Mi papá aún habla de él de vez en cuando. Es raro pensar en lo que pudo haber sido, pero a veces la vida simplemente no da esas oportunidades. Acabo de terminar de ver el documental, La casa en la que vivo, está en Netflix y trata sobre la guerra contra las drogas y sus orígenes. Se lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que quiera saber más sobre lo que está pasando. Vi el documental The House I Live In en Netflix. Es una mirada profunda sobre la guerra contra las drogas y sus orígenes. Me hizo reflexionar sobre el impacto que ha tenido en muchas comunidades. Creo que es importante entender estos temas para tener una mejor perspectiva de lo que está pasando. Vale la pena verlo si te interesa. Compras por catálogo propiedad de Sears, pudiendo explorar catálogos, realizar pedidos y enviar productos a las tiendas para su recogida. Estoy convencido de que en algún lugar hay una pobre alma perdida que pasó sus días en la oficina central, gritando sobre el futuro del comercio por internet a trajes que sabían más, y poco a poco se volvieron locos mientras Amazon llegaba y comía un almuerzo que por todos los derechos debería haber pertenecía a Sears. La web es simplemente una moda pasajera y nadie va a adquirir nada a través de ella. Regresemos a la tarea del folleto de publicidad no deseada, debemos enviarlos la próxima semana. Y los desarrolladores de Earth Sophiron y las secuelas han dicho que básicamente tuvieron que obligar a la IA japonesa a ir a la guerra con los EU. Simplemente porque cualquier IA racional se negaría a hacerlo al observar la capacidad de producción, /recursos. Incluso en una simulación, el ordenador ya ha aprendido que la jugada ganadora era no jugar. Es curioso cómo incluso un juego puede reflejar la lógica de decisiones. Recuerdo a un amigo que se obsesionó con la estrategia de los juegos de guerra. Siempre decía que la clave era evitar enfrentamientos desiguales. Nos pasábamos horas debatiendo si una IA podría hacer mejores elecciones que los jugadores humanos. Al final, a menudo terminábamos riéndonos de las situaciones absurdas que aparecían en el juego. Siempre fue divertido, aunque un poco frustrante. Esta es la razón por la que conectar cualquier dispositivo no autorizado a los puertos USB de las computadoras del trabajo puede dar lugar a medidas disciplinarias en muchas agencias federales canadienses. Tengo varios familiares y amigos que trabajan para el gobierno. Los sistemas están bloqueados de tal manera que se registra cualquier evento USB.
Es una buena advertencia. En una ocasión, un amigo mío se trajo un dispositivo no autorizado a su oficina gubernamental. Pensó que no pasaría nada, pero al conectarlo, fue objeto de una revisión. Se dieron cuenta y tuvo que asistir a una sesión de capacitación sobre seguridad. Aprendió de la manera difícil que la seguridad no es solo un tema de IT, sino una responsabilidad de todos en la oficina. Masakazu Kongo fue el último hombre de su familia en dirigir la empresa más antigua del mundo, hasta que se vio obligado a venderla en 2006. Sin embargo, después de 2 segundos de buscar en Google, me di cuenta de que en realidad no era culpa suya. Es interesante cómo a veces las cosas se nos escapan de las manos. Masakazu probablemente sintió un gran peso al ser el último de su familia al frente de una empresa tan antigua. Pero hay momentos en la vida donde las circunstancias te llevan a decisiones difíciles. Al final, siempre hay más de una historia detrás de cada evento. No todo es lo que parece. Me recuerda a este chiste, si estuvieras varado en una isla desierta y solo pudieras traer una cosa, ¿cuál sería? B. Una baraja de cartas. ¿de verdad, por qué? B. Me sentaba y empezaba a jugar al solitario y en unos 20 minutos había alguien por encima de mi hombro diciendo, juega ese 8 rojo sobre ese 9 negro. Esta broma me recuerda a los días de niñez. Tenía una pelota de béisbol y lanzaba una vez, pero mi padre siempre intervenía para corregir mi técnica. Solo quería disfrutar del juego, sin que me gritaran por cada detalle. La diversión es lo que realmente cuenta, no la perfección en el lanzamiento. A veces, es mejor disfrutar del momento y dejar de lado las críticas. Lo contrario de esto me causó una gran confusión cuando apareció el meme Doge. Utilicé la pronunciación italiana de Doge cuando me refería al meme y eso aparentemente molesta a algunas personas del tipo policía de Internet. Los desvío mencionando la pronunciación de GIF y luego escapo silenciosamente. Es curioso cómo algo tan simple como la pronunciación de una palabra puede generar tanto debate. Recuerdo una vez en una charla sobre memes, alguien mencionó la forma en que se dice Doge. Yo me quedé pensando en cómo algunos se estresan por eso, mientras que otros simplemente se ríen. Al final, solo cambié de tema y pasé a una discusión sobre GIF. A veces, es mejor evitar peleas en línea. Podría adaptar este chiste a mi infancia. Llevaba una pelota de béisbol, podía lanzarla una vez y mi papá aparecía para decirme que mi forma de lanzar estaba mal. Solo quiero divertirme jugando a atrapa, papá, deja de gritar. Si hubieras lanzado la pelota con más fuerza, no tendría que alzar la voz. ¿Por qué no puedes ser más parecido a tu hermano, Ultra-Billy? Tampoco hay forma de saber a dónde conducen. Seguro que eventualmente pueden conducir a una estación o algo así, pero eso puede estar muy lejos y no se sabe qué tan cerca puede estar de la civilización cuando llegues allí. El tipo tomó una decisión muy inteligente al quedarse quieto y cortar la línea. La decisión de quedarse y cortar la línea fue acertada. A veces, cuando te enfrentas a lo desconocido, es mejor no arriesgarse. Puedes estar en un lugar que parece desolado, y no sabes qué esperar si decides seguir adelante. Es como perderse en un lugar nuevo sin un mapa. A veces, lo más sensato es esperar y evaluar la situación. No fue hasta que fui a Corea a principios de la década de 2000, donde un taxi Samsung me llevó a mi hotel Samsung lleno de electrodomésticos Samsung, con un teléfono Samsung prestado en la habitación, que me di cuenta de que fabricaban más que televisores. Incluso dada su penetración en el mercado de los teléfonos inteligentes, la mayoría de los occidentales no tienen idea del tamaño de esa empresa. Kawasaki es otro ejemplo de una empresa increíblemente grande de la que solo vemos una fracción. Entiendo lo que dices. A veces no nos damos cuenta de cuánto abarcan ciertas empresas. Recuerdo cuando un amigo viajó a Japón y se sorprendió de lo grande que era Sony en todos los aspectos de la vida diaria. Desde la tecnología hasta la cultura, está en todas partes, pero nosotros solo vemos una pequeña parte. Es interesante ver cómo estas marcas influyen en diferentes países. Él es en gran medida la razón por la cual el lavado de dinero se volvió tan importante en el crimen organizado. Es muy costoso hacerlo y luego se pagan impuestos por lo que queda. Fue la caída de Capone lo que finalmente convenció a más sindicatos a asumir el gran golpe financiero y lavar el dinero. Es interesante cómo las decisiones de una persona pueden cambiar la dirección de una industria. Capone mostró lo arriesgado que era no limpiar el dinero. A veces, uno piensa que puede salirse con la suya, pero al final, los problemas financieros pueden llevarte a tomar decisiones que no hubieras considerado.
Es una lección dura sobre cómo manejar el dinero en situaciones complicadas. Cosas así todavía suceden en todas partes. Conozco a un ingeniero senior de la industria aeroespacial que pensaba que la idea de SpaceX de aterrizar un cohete y reutilizarlo era ridícula y no podía ser rentable para ellos. Está empezando a cambiar de opinión, pero solo después de que SpaceX aterrizó con éxito su cohete en una barcaza. La idea que está ejecutando SpaceX es muy antigua, pero nunca nadie tuvo el coraje de llevarla a cabo y verificar si podría funcionar y ser rentable. Personas como mi amigo nunca darían su aprobación ni siquiera para comenzar a trabajar en un proyecto así. No es estúpido, pero cuando estás rodeado de personas que están en la misma página, es decir, todos están de acuerdo en que ideas como esas son ridículas, es difícil cambiar de dirección y cambiar la cultura para tomar riesgos como ese. He observado que, en general, las personas no solo ignoran las nuevas propuestas, sino que también muestran una actitud abiertamente negativa. Esto sucede incluso con ideas que no alteran su entorno inmediato. Curiosidades completamente aleatorias, la familia propietaria de Samsung es una especie de nobleza, y en el pasado fueron considerados primos de la familia real. En esa familia también hay muchos políticos y otras personas importantes. Entonces, para ellos, poseer el 20% del país es simplemente normal. Es interesante pensar en cómo algunas familias tienen tanto poder e influencia. La historia de Samsung muestra cómo los lazos familiares pueden propiciar conexiones con la política y la economía. Para ellos, tener una parte significativa del país debe sentirse como un hecho cotidiano, algo que la mayoría no puede imaginar. Es un recordatorio de las diferencias en el acceso al poder y a las oportunidades. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.